Muchas gracias. Vi que nadie estaba tentado a aplaudir la canción sobre la ofrenda. Nada. Estamos hablando de ese tema y alguien tiró la onda que quizás los pastores no quieren que aplaudan la música porque no aplaudan los pastores cuando predican. Pero a mí me han aplaudido cuando yo terminé un mensaje. Sí, ya lo captaron, aplaudieron porque terminé. No por el mensaje. Todo para la gloria de Dios, amén. Les agradezco por llevar los materiales que traje. Mi esposa está muy contenta. Y querían que fueran útiles, que fueran una bendición. Y estoy contento porque sé que es así. Porque alguien me mandó una foto a la tarde, algunos lo usaron para guardar sus bancos acá, para tener dónde sentarse. Así que los estudios inductivos ya cumplieron una función. Me siento muy privilegiado de haber sido una bendición. Voy a llamar a mi papá el sábado, si Dios quiere, y él va a estar muy contento a aprender que él fue la respuesta a una pregunta acá, ¿no? Esta mañana. ¿Qué se hace enojar a mi papá? Le voy a decir, papá, todos los jóvenes estaban allí, tú fuiste la pregunta. ¿Qué te hace enojar a tu papá? Y él va a decir, ¿en serio? Yo digo, sí, qué suerte que usaron a vos para ese momento. Bueno, quiero avisarles que por el link de la materia que mencioné, lo pusieron allí en el cartel atrás. Si quiere ya ver dónde estar y ver cómo hacer esa conexión, ya lo pueden hacer. Bien, vamos a lo más importante. Vamos a Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Es fácil, ¿no? Y me viene bien en mi iglesia, siempre hago un repaso porque paso una semana entre mensajes. Yo me di cuenta hoy que puedo reducir un poquito eso, porque fue anoche, ¿no? Bueno, estamos mirando nuestra historia. Vemos en capítulo 1 que todo venía muy difícilmente para Noemí. Vimos su amargura y todo lo que estaba viviendo. Y comenzamos a ver ayer que vemos indicios de que Dios está interviniendo en los asuntos de los hombres. Hemos visto en todo el libro una palabra que ocurre cada rato porque el autor realmente es muy sutil y está haciendo este tapiz realmente pedazo por pedazo. Y vimos la palabra aconteció, se ve en capítulo 1, versículo 1, 1:19, 2:3, y hoy se va a ver también en capítulo 3, versículo 8. Aconteció como si fuera por suerte. Pero obviamente el autor está marcando de que no hay nada que acontece por sí mismo, sino Dios está obrando. Comenzamos a ver que Dios interviene, visitó a su pueblo en capítulo 1, dándoles pan de vuelta. Vimos en capítulo 2, versículo 4, que hay un cambio de escenario cuando dice, he aquí, hablando de vos, que Él vino, que las cosas ya van cambiando. Y la pregunta venía si vos será la respuesta para todas las cosas difíciles que les ha pasado. Y se nota que es un pariente cercano, que es posible redentor. Aconteció que Ruth, por casualidad, por supuesto, llegó al campo de Booz. Pero llegamos a capítulo 3 o realmente al fin de capítulo 2 y tenemos que preguntarnos, ¿ahora qué va a pasar? Porque capítulo 2 termina con algo que no nos llamó la atención ayer, pero nos debe llamar la atención. A veces no nos llama la atención porque ya conocemos la historia, ¿no? Pero si no nos conociera la historia, capítulo 23 nos hace pensar, porque termina diciendo que estaban allí hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y ella vivía con su suegra. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Ella está saliendo todos los días al campo de Booz. Vamos a hablar hoy realmente del noviazgo. Hoy sí es el tema. Ahora, cuando pensamos en el noviazgo, ¿qué es lo que queremos? ¿Una excusa para estar en el lugar donde está esa chica o ese varón? ¿No es así? ¿Sí? Ahora me van a hacer la mirada como no sé de qué estás hablando. Ya, no me hagan esto en este mensaje, porque este mensaje se habla de eso. Entonces, ella está yendo todos los días, está donde está Booz,
está yendo a su campo a trabajar, pero terminó la cosecha. Mañana no hay a dónde ir, no va a estar más en el campo de Booz. Y aquí viene el problema, que Booz no se mueve. Booz no hizo nada. Y eso nos lleva a la gran pregunta de los noviazgos, y es lo siguiente: ¿qué hacemos cuando el pibe no se mueve? ¿No es eso la pregunta más grande que hay en este tema? ¿Qué se hace cuando el pibe no se mueve? Terminó la siega y no pasó nada. Terminó la conferencia y allí está el pibe. Sus amigos me dicen que está interesado. Nada. Está allí mirándome. No me dice nada. ¿Qué hago? ¿Me meto yo? La chica dice. ¿Me acerco y le propongo matrimonio? ¿Cómo hacen? Entonces termina el capítulo 1, termina la siega y realmente no sabemos lo que va a pasar. Y nos hace la pregunta, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué hace el pueblo de Dios en este gran tapiz de Dios cuando parece que todo está frenado? Hay esperanza ahora, se ve Booz, pero Booz no hizo nada. Entonces, ¿cómo debe responder el pueblo de Dios? ¿Debe ser pasivo y esperar? Que obviamente hay que esperar en Dios, hay que tener esperanza en Dios. ¿O debe actuar? Bueno, vamos a ver en este pasaje que decidieron actuar. Y hoy veremos que un Dios soberano quiere que su pueblo actúa bíblicamente en la cultura en que se encuentra. Ahora hay un montón de detalles en esa proposición para el mensaje de hoy. El Dios soberano que controla todas las cosas quiere que su pueblo actúe, pero ¿cómo? Bíblicamente en cualquier cultura donde se encuentra. Y el pasaje de hoy vamos a ver un montón de cultura. Y vamos a tratar de ver cultura de aquel entonces, principios bíblicos y cómo aplicarlos en otra cultura que no es nuestra cultura. Ahora vamos a leer entonces capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieron reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo:
estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, lo que aprendemos aquí es, si el pibe no se mueve, hay que descubrir sus pies. ¿No? ¿Puede ser eso? Creo que no. No lo recomiendo. Vamos a ver hoy 3 maneras de ser fiel a la palabra de Dios en cualquier situación cultural. Ahora quiero dar algunas advertencias al comenzar este pasaje, porque es un pasaje complicado. Primero, el contexto realmente es lo que nosotros llamamos un noviazgo. Ellos están haciendo las cosas culturales de su tiempo para que uno propone a otro el matrimonio. Y una de las cosas interesantes que vemos en la Biblia, quizás me voy a meter en problemas con lo que voy a decir aquí, pero la Biblia no define el proceso de un noviazgo. En la Biblia, por ejemplo, encontramos este proceso que fue totalmente entendido, totalmente aceptable, totalmente lo que ellos hicieron, pero si alguien lo hiciera hoy, estaría en graves problemas antes de terminarlo, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos lo que se llama el desposado, ¿no? Como María y José. Cuando uno contrata matrimonio y está casado, pero no llega a intimidad por un año y después llegan a eso y así el caso. La Biblia dice que fue así, pero la Biblia no nos manda a hacer eso. Entonces lo vemos como una manera de hacer las cosas aceptable delante de Dios y común en la cultura, pero no es para nosotros. Y algunos dicen, gracias a Dios que estos sistemas no son los nuestros. Los respetamos, pero no es lo que realmente recomendamos que se hace hoy. Ahora, hoy en día, yo diría que yo miro alrededor y veo 2 costumbres en cuanto a los noviazgos. Uno es las costumbres que yo voy a llamar costumbres inmorales del mundo, donde un noviazgo comienza con inmoralidad. Es la primera cosa que se hace, es común, corriente, lo que todo el mundo hace. Están tratando de pintarlo como si no es pecado, si no está todo bien, y ustedes viven en ese mundo. Eso es una costumbre, es parte de la cultura. Estas cosas que vemos hoy, y cuando hablamos de desposados, son cosas culturales, pero fueron cosas culturales no pecaminosos. Cuando la cultura no es pecaminoso, podemos participar en la cultura. Hay cosas lindas de la cultura que no son pecaminosos y nosotros podemos participar. A veces es conveniente que participamos porque entonces todos entendemos la cosa que estamos haciendo. Pero cuando la cultura es pecaminosa, no podemos poner la cultura de un lado y la Biblia del otro lado y decir, todos lo están haciendo, debe estar bien. La cultura no juzga la Biblia, sino la Biblia juzga la cultura. Y lleva mucho discernimiento, no solamente para ustedes, para nosotros los pastores también, mucho discernimiento a veces para distinguir entre lo que la cultura ofrece que es pecaminoso y lo que no es. Pero necesitamos tener ese discernimiento y comienza con la decisión de que la Biblia informa mi participación en la cultura y no al revés. Eso es un gran desafío que tenemos en el mundo en el cual vivimos. Pero también hoy en día hay lo que yo voy a llamar costumbres eclesiásticas en cuanto a los noviazgos. A veces como iglesias tenemos cierta forma de que enseñamos a los jóvenes que un noviazgo se debe hacer. Y eso está bien, me parece bien eso. Debemos hacer eso, debemos guiar a los jóvenes en cuanto a su noviazgo, pero también creo que es esencial enseñar a los jóvenes cuando les guiamos en cuanto al noviazgo, que costumbres de cómo hacer un noviazgo son costumbres y no es lo que la Biblia dice. ¿Entienden eso? Que la manera, por ejemplo, hoy en día en algunas iglesias tienen la costumbre, que a veces escucho a los jóvenes hablar. Una costumbre es que un muchacho se acerca a una chica y dice, estoy orando por vos. ¿Qué estás orando? ¿Que tenga buena nota en la escuela? ¿O de qué me estás orando? No, estoy orando.
Y a veces alguna chica se ha acercado a mí y dice, él dice que está orando por mí, ¿tengo que casarme con él? Porque es como que si él está orando por mí, ya estoy obligado a casarme con él. O uno viene y el varón dice, el Señor me ha dicho que tú eres la mujer para mí. Y algunas mujeres dicen, bueno, si el Señor le dijo eso, no me queda otro. Pero algunas mujeres más sabios le dicen a él, está bien, cuando el Señor me dice lo mismo a mí, vamos a hablar. ¿No? A veces damos la idea a los jóvenes que si son novios y lo dicen públicamente, que están casados. Y que romper un noviazgo es pecado. Es como que el compromiso del noviazgo es hasta que la muerte nos separe. Y no es. Sino si en el noviazgo te das cuenta que el muchacho o la chica no es un hombre o mujer de Dios, que no es la persona con la cual se debe casar, debes romper el noviazgo. El noviazgo no es un casamiento. Pero a veces no se entiende así. Y algunos novios en las iglesias, al ver que la iglesia tiene cierta forma de hacerlo y no quieren enfrentar todas esas cosas, hacen noviazgos secretos. Y en sí, por allí, el noviazgo secreto que hacen no es pecaminoso, pero viola su conciencia porque están haciendo algo en secreto, escondido, que debe ser realmente conocido y celebrado por sus pastores y sus hermanos en Cristo. Entonces estoy diciendo que, ahora voy a decir más adelante, hay principios bíblicos para el noviazgo. Y vamos a mencionar eso hoy. Pero las costumbres, y déjame decir, si tu iglesia tiene una costumbre, eso no está mal. Tradiciones son buenos a veces, tradiciones pueden ser buenos, costumbres pueden ser buenas, culturas eclesiásticas pueden ser buenas. Pero es muy importante que como jóvenes entendemos lo que es un mandato bíblico y lo que es una costumbre del momento que está que es la palabra que quiero, que está de acuerdo con la Biblia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No quiero que vayan ahora a sus pastores y decir, viste pastor, que nuestras costumbres no son bíblicos, así que voy a hacer lo que quiero. Pero sí es importante, para nosotros los pastores es importante, porque si enseñamos costumbres como mandatos bíblicos, en la próxima generación cambian esas costumbres aún para nosotros y ya estamos atrapados. Porque enseñamos a nuestros jóvenes que son mandatos bíblicos. Entonces mejor enseñar costumbres como costumbres, aunque sean buenas y los hacemos, y mandatos como mandatos que no cambian nunca. ¿Sí? Así que quería decir esas cosas porque hoy vamos a ver costumbres que para nosotros son rarísimas, ¿no? Nadie va a salir de este mensaje diciendo yo quiero un noviazgo como Ruth. Eso les aseguro. Ahora, lo que la Biblia define es pureza. Es pureza. Fidelidad al Señor y fidelidad a mi futuro marido, mi futura esposa. Vamos a estar mencionando eso. Ahora, hoy en día muchas veces cuando pensamos en el noviazgo, las preguntas son, ¿cómo puedo saber si estoy con la persona correcta? ¿Cómo puedo saber con quién o contra quién, como decimos, que me voy a casar? ¿Cómo hacer un noviazgo que glorifica a Dios? Porque algunos jóvenes quieren glorificar a Dios con su noviazgo, pero no saben bien cómo hacerlo. Ahora, hoy vamos a ver en Ruth capítulo 3 muchas costumbres culturales desconocidos por nosotros. Va a ser muy importante que aunque no los conocemos, aunque no los practicamos, aunque la Biblia no nos manda hacerlos, pero para entender este pasaje nosotros tenemos que entenderlos. Entonces vamos a tratar de entenderlos, pero después vamos a ver dentro de muchas prácticas culturales 3 maneras de ser fiel a la palabra de Dios en cualquier situación cultural. Entonces, la primera cosa que vamos a ver, la primera manera de ser fiel es hacer un plan bíblico como hizo Noemí. Hacer un plan bíblico como Noemí. Ahora, cuando encontramos capítulo 3, encontramos a una Noemí un poco cambiado. Realmente es sorprendente lo de Noemí. Y también, si yo soy Ruth, me hubiera dado temor, ¿no? ¿Qué le pasa a mi suegra, no? Ahora, y vemos lo que yo voy a llamar en primer lugar la sorpresa de Noemí. Ahora, dice entonces, versículo 1, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿Qué está diciendo la suegra? Es mi responsabilidad encontrarte un marido.
Chicas, ¿querés que tu mamá te dice eso? No te preocupes, hija, yo me encargo. Ya tengo un muchacho en vista que será justo para ti, ¿no? Ahora, mucho menos tu suegra, ¿no? Es un poco complicado que tu suegra te busque un marido, pero puede pasar, porque aquí es lo que pasaba. Y sabe que esto no es una suegra metida aquí, porque eso es la costumbre de aquel entonces. Entonces nos choca eso a nosotros, pero fue la costumbre que ellos tenían en aquel entonces. Entonces ella dice, no he de buscar yo hogar para ti, no es mi responsabilidad. Y versículo 2, otra pregunta, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas te has estado? Entonces Ruth, es mi responsabilidad y ya sé quién es el hombre. Así que yo me voy a mover, yo voy a hacer un plan. Pero su plan, otra sorpresa, es de acuerdo con la palabra de Dios. La intención de Noemí es encontrarle a ella un marido. Y es clave para entender todo lo que está pasando acá. Recuerden que ella dijo en capítulo 1, versículo 9, vuelve a su pueblo y busca descanso con tu marido. Ahora aquí dice en versículo 1, no he de buscar hogar para ti. La palabra hogar acá es la palabra descanso. Es la misma palabra que utilizó en capítulo 1 diciendo anda a hacer un hogar o buscar un descanso con tu marido en Moab. Y ahora está diciendo es mi responsabilidad encontrarte un hogar, un descanso aquí en Israel. Es la misma palabra. Cada uno un descanso con un marido. Y la idea es que una protección, una persona que te va a cuidar, una persona que te va a proteger en el mundo en el cual ellos vivieron en aquel entonces. Entonces ella dice, bueno, esto es mi responsabilidad. Ella quería su bienestar. Dice al final del versículo 1, para que te vaya bien. Ella quería eso. Ahora, ¿qué fue la urgencia de Noemí? Ella vio que terminaba la siega, ¿no? Eso algunas de las chicas saben, dicen, por sus mamás están así. Dicen, no, ten cuidado, ese muchacho te va a escapar, ¿no? O te dicen, mira, quizás va a ir con otra persona. No espere demasiado. A veces las mamás están más preocupadas que las hijas. Pero ella tenía urgencia. Ella dice, este hombre es nuestro pariente cercano. Recuerden en capítulo 2 que este hombre, vos, quizás tenía las características que Noemí veía bien para Ruth. Vemos que fue un hombre. Recuerden que el hombre significaba varonil. Valiente, es un hombre de Dios. Fue un pariente cercano, un posible redentor. Pero ahora, Noemí está mirando y dice, la siega terminó. No sé cuándo vamos a ver más a vos. No sé cuándo Dios puede hacer este contacto de vuelta con vos. Se acaba la siega. Vos no has reaccionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos esperando? Ahora, es bueno acá parar y preguntarnos, ¿qué pasó con vos? Porque hasta ahora hemos visto a vos, un hombre de Dios, un hombre varonil, un hombre que es responsable, un hombre que se mueve. ¿Por qué vos no había respondido? Bueno, realmente había una razón. Capítulo 3, versículo 12, cuando se encuentran al final, dice así, 3:12, y ahora él dice, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Vos no tenía el derecho de moverse. Recuerden que vos seguía la ley en exceso. Aquí vos sabía lo que era la ley y sabía que él no fue el pariente más cercano. No era apropiado para él ir a Ruth y proponer matrimonio. No era apropiado para él ir a redimirla. Realmente en este caso hubiera sido como proponer matrimonio a la novia de otro. ¿No? ¿Eso es apropiado? Sos la novia de mi mejor amigo. ¿Te gustaría casar conmigo? Allí perdés una novia y perdés un amigo. Y eso es más o menos lo que fue. Entonces vos no podías moverse. Hubiera sido totalmente inapropiado. También es muy probable, en versículo 3 vamos a ver que Noemí dice a Ruth, de vistiéndote tus vestidos. Probablemente lo que le está diciendo allí es, deja tu vestidura de viuda, tu vestidura de luto, y poner ropa no de luto. Encontramos eso realmente en varios pasajes de la palabra de Dios, donde vemos viudas vestidas de luto. Y vamos a ver en más detalle eso más adelante.
Pero si es así, y creemos que fue así, que ella estaba vestido de luto todavía, otra vez sería totalmente inapropiado para vos venir y proponer matrimonio con ella si está todavía de luto por su marido. Entonces, vos no se movía, pero vos no tenía que moverse, realmente no es lo que tenía que haber pasado. Entonces, Noemí, siendo la buena suegra, pero también siguiendo un patrón bíblico, dice, es tiempo de aclarar las cosas, ¿no? Es tiempo de poner todo en orden. Entonces vemos lo que voy a llamar el plan audaz de Noemí. Ahora, cuando vemos esto en todo el mensaje, especialmente ustedes las chicas, quiero que se pongan en el lugar de Ruth. Pobre Ruth, teniendo un matrimonio arreglado por su suegra, ¿no? Y mire cómo ella hace su plan. Noemí hace un plan, pero es un plan que está de acuerdo con la Biblia. En versículo 2, ella dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas te has estado? Él es un hombre varonil, él es un pariente cercano, él es un posible redentor, según la costumbre y también según la palabra de Dios. Y después ella dice, has estado con las criadas de él, en versículo 2, has estado con él, has estado en su presencia, él te ha tratado bien, es un hombre valiente, quizás rico, aunque no sabemos con seguridad que la palabra significa eso, es un hombre de Dios, es un hombre excediente en su obediencia a Dios, es un médico, no, eso es otras mujeres que quieren un médico, no es un médico, pero tiene un montón de características que son bíblicos y son lo que Ruth debe estar buscando. Entonces, Noemí va a hablar de algunos principios culturales de cómo van a proceder en aquel entonces. Vemos también en cierta manera circunstancias opcionales, porque quiero decirles tanto a las chicas, ahora a las chicas, pero a los varones, hay cosas opcionales cuando estamos pensando en un novio. Por ejemplo, su edad es opcional. Estamos hablando con unos hermanos hoy, mi papá tiene 94, mi mamá tiene 90. Ellos están casados por 74 años. Y yo cargo a mi papá ahora, a su edad, a veces le cargo y le digo, ¿qué estabas pensando casándote con una chica de 16 años? ¿No? ¿Qué te pasaba, viste? Y yo digo, creo que así casándote con una chica tan joven así no va a durar, ¿no? Ya 74 años están casados, pero todavía está en duda, ¿no? La edad es opcional. En muchos sentidos tiene mucho más sentido casarte con alguien muy cerca de tu edad, pero la Biblia no dice nada de esto. En este caso, este hombre era con bastante más años que Ruth, pero eso no es un punto bíblico. Si fue rico o no. No sabemos si la traducción rico necesariamente significa rico. Aparentemente estaba bien económicamente por las cosas que tenía. Pero la Biblia no dice que tenés que casarte con alguien rico, o que no podés casarte con alguien pobre, o que la parte económica tiene algo que ver con el casamiento. Hay personas pobres que han tenido matrimonios fabulosos, y hay personas ricos que han tenido matrimonios fabulosos, y hay personas que eran un pobre y un rico que se casaron y tenían matrimonios fabulosos. Eso no es el tema, son opcionales. Él trabajaba en el campo. Podía haber sido un hombre del campo, podía haber sido un hombre de la ciudad, podía haber sido alguien que trabajaba así con los granos, y había podido ser alguien que estaba trabajando con otra cosa. Eso es todo opcional. Y nosotros tenemos que recordar que cuando pensamos en noviazgos y en casarnos, que hay un montón de cosas que son opcionales. Algunas personas dicen, bueno, él es de la ciudad y si ella es del campo no va a funcionar. Uno dice, si él es de Argentina y ella es de Estados Unidos, que eso está prohibido. O sea, hay un montón de cosas que podemos inventar, pero no están en la Biblia. Y pueden ser cosas para aconsejar, ¿no? Mi esposa y yo somos dos norteamericanos de la misma edad, pero somos de lugares en Estados Unidos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y las culturas son diferentes, y nosotros nos rimos de eso todo el tiempo. Nos casamos y yo vivía cerca de ella en el tiempo de noviazgo, y después cuando nos casamos. Y su papá una vez me dice, a vos no te gusta vivir en esta zona, ¿no? Cosa que para él fue, ahora le voy a decir, en mi zona, en el medio de Estados Unidos, si alguien viene de otro lugar y no le gusta el lugar, no nos importa. Está bien,
Vos viniste de otro lugar, todos aceptamos, es distinto, está todo bien. Pero el lugar donde está ella, si vos venís de otro lugar, primero tenés que tener 30 años para ganar el derecho de piso. Y segundo, si decís no me gusta acá, ellos dicen entonces ¿por qué no te vayas? ¿No? Entonces mi futuro suegro me dice, ¿a vos no te gusta acá? No, y yo digo, no, para nada, no me gusta nada. No fue muy inteligente mi respuesta. Pero lo que estoy diciendo es que, aunque somos de lugares distintos, eso ha enriquecido nuestras vidas, no ha sido algo que ha destruido nuestro matrimonio. Entonces, esas cosas puede ser que uno necesita ciertos consejos y tiene que anticipar que pueden pasar ciertas cosas, pero hay un montón de cosas que son opcionales. Y vemos acá algunas cosas culturales, pero más importante todavía es que hay algunos principios bíblicos que son esenciales y no negociables. Por ejemplo, que la persona con la cual me caso sea del pueblo de Dios. No es una opción eso. No es decir, bueno, a lo mejor se va a salvar después. No. No es, bueno, yo me voy a casar con él y bueno, espero que Dios lo haga. No. No es para negociar, no es opcional. La persona con la cual casamos tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser regenerado, tiene que conocer a Cristo como Salvador. No simplemente porque no es muy práctico, sino porque Dios lo mandó así. No estar en yugo desigual, punto. Uno puede decir, sí, porque si te casas con un inconverso, cuando pasen cosas en la vida, no vas a tener con quién orar, ¿verdad? Si te casas con uno que no es creyente, él no va a querer criar a los hijos en la cosa del Señor, ¿verdad? Cuando eres más grandes, esos chicos vas a tener que ir a la iglesia solo y él no te va a apoyar, ¿verdad? Pero eso no son las razones principales por lo cual no casarse con inconversos, sino no hay que hacerlo porque Dios dijo no hacerlo. Punto. Entonces espero, jóvenes, que todos han decidido que cuando piensen en su noviazgo y su futuro, que cualquier persona que no es salvo está fuera de tus posibilidades. Y ten cuidado de no engañarte a comenzar a salir con un inconverso pensando que se va a salvar, porque muchos jóvenes caen en eso. Voy a salir con él, voy a comenzar con él, pero no voy a enamorarme de él porque él tiene que convertirse primero. Y después se enamoran de él y no se convirtió y ya su cerebro deja de funcionar, su corazón funciona y se casan. Y después tienen que vivir con las consecuencias de eso por el resto de su vida. Esto es no negociable, no es cultural, no es opcional. Tiene que ser un creyente. Debes estar buscando un hombre de Dios, un hombre como vos, un hombre obediente a Dios. Y encontramos en este pasaje lo que mencionamos en otro día, pero quiero explicarlo aún quizás mejor hoy, que Noemí está sugiriendo en este plan bíblico que ella tiene, que Ruth se casa con un israelita, un hombre de Dios, un hombre obediente a Dios, pero también ella está animando a Ruth a cumplir con lo que se llama la ley del levirato. La ley del levirato. Levir viene de la palabra cuñado. Lo mencionamos creo que anoche, que cuando un hombre se casaba con una mujer y si ese hombre murió, si tenía un hermano, el hermano tenía que casarse con la viuda. Y la descendencia pertenecía al nombre de el que falleció. Eso se llama la ley del levirato, que viene de la palabra cuñado. Ahora, jóvenes, esto no es para hoy. ¿Sí? Hoy unos jóvenes se acercaron a mí y me dijeron, somos hermanos nosotros dos y yo no pienso casarme con la novia de mi hermano. Esto es un excelente momento, jóvenes, de ser dispensacionalistas. Esto era la ley para Israel, no es la ley para la iglesia. Imagínate cómo estaríamos vigilando a nuestro hermano si era la posibilidad de tener que casarse con su esposa algún día. Pero en aquel entonces fue la ley de Dios, y déjame leer otra vez una parte en Deuteronomio 25:5, dice, cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso fue la ley de aquel entonces. Y en este caso no estamos hablando directamente del cuñado, sino del pariente más cercano, con la misma ley.
Entonces, el plan de Noemí está de acuerdo con el Antiguo Testamento en el cual ellos vivieron. Entonces, vemos que van a seguir la palabra de Dios, pero ahora nos vienen cosas culturales que nosotros no entendemos. Y vamos a mirarlo, es fascinante en mi opinión. El plan de acción de Noemí. Ahora, chicas jóvenes, piensen de cuáles de estas cosas pueden aplicar a ti hoy y cuáles no. Versículo 3. Noemí dice a Ruth, te lavarás. Que también se puede traducir que se bañó. Yo doy gracias a Dios que el Señor me dio una novia que se bañaba. Chicas, es un buen comienzo, ¿no? Por allí algunos dicen, ningún varón se acerca. Esto puede ser tu primer paso. Ay, ay, ay. Te lavarás pues y te ungirás. Esos fueron aceites, perfumes. Va a ir a la granja. Esos hombres que trabajaron probablemente por días sin bañarse. Y ella probablemente para su propia protección. Si va a meterse allí en la era después de días de trabajo, mejor que ponga perfume para su propia habilidad de respirar, ¿no? Pero dice, ponga perfume. Es lo que está diciendo, te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, no está diciendo buscate ropa nueva. No está buscando ropa de moda o ropa seductora o ropa de baile, sino o un vestido nuevo, sino creemos que está diciendo deja tu ropa de viuda y ponga ropa no de viuda, que fue apropiado en este momento. Sacar la ropa de luto de viuda. Déjame darles una idea de dónde viene ese concepto en la palabra de Dios, porque lo vemos en muchos lugares. Génesis 38:14, por ejemplo, dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y después toda la historia que vemos en Génesis 38, en versículo 19 del mismo capítulo, dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Entonces, había en aquel entonces ropa de viudez y lo mantuvieron por mucho tiempo vestidos así. Entonces, ella no está diciendo ponga una ropa seductora, vaya allí para seducir a vos, o tener ropa de modo. Si no tenés la ropa apropiada nunca vas a tener un novio. Si no, está diciendo saca la ropa de tu viudez para que el pobre hombre sabe que ya terminaste de estar de luto. Realmente la ropa que pone no es seductora, pero sí dice soy casable, soy una persona que se puede casar. Ahora, esa ropa que puso que decía soy casable significa que la ropa comunica. ¿No? La ropa comunica. Aquí comunicó algo muy básico, no seductora, no fea, no una cosa, no lindo, simplemente comunicaba mi tiempo de luto ha terminado. Eso significa que yo puedo casarme de vuelta en este momento. Pero la ropa comunica. Y jóvenes, tengamos cuidado en los noviazgos con nuestra ropa, porque la ropa comunica, siempre comunica. Y la moda de hoy, les aseguro que los que preparan y hacen las modas de hoy no están pensando en comunicar pureza, no están tratando de comunicar que te vistes así para atraer a un hombre de Dios, y no están pensando en ninguna de esas cosas. No les importa lo más mínimo, sino más bien los que diseñan la ropa de hoy están viviendo en un tiempo que ya tiene muchos años, que se llama la revolución sexual, y la idea es ser seductora. Y cuando usas ropa que comunica eso, no va a traer eso un hombre de Dios. No va a traer eso un hombre que quiere ser puro. No va a traer así un hombre que te va a liderar espiritualmente. Va a traer hombres, pero no va a traer un hombre con el cual vos querés casar. Entonces, la ropa comunica. Aquí comunicó algo. En nuestra vida también comunica algo. Nosotros, mejor dicho, ustedes, chicas en particular, tienen que decidir qué es lo que quieren comunicar con su ropa. Hay que pensarlo. No hay que pensar, el pastor me va a decir eso, en la iglesia no dicen eso, hay un montón de legalistas y pum, pam, pam, un montón de cosas. Vos tenés que sentarte y pensar qué es lo que yo quiero comunicar con mi ropa. Y así comunicar ser una mujer de Dios. Ahora, Ruth entonces está listo para seguir la descendencia de su marido. Ella está dispuesto a cumplir con esta ley del Antiguo Testamento
y hacer lo que corresponde a ella y seguir la descendencia de su marido. Entonces, aquí viene el plan de Noemí, seguimos. Dice entonces, versículo 3, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces dice, vas a ir a la era donde ellos han trabajado todo el día en ese lugar. Allí en ese lugar trabajaban todo el día y los hombres durmieron allí. Era más o menos como el lugar acá donde duermen los varones, ¿no? Estaban todos allí. Dice que cuando todo esto ocurrió, vos estabas durmiendo al lado de un montón, dice. Así que estamos en el campo, estamos como un granero. Están festejando la cosecha, están protegiendo la cosecha. Pero era muy común también en aquel entonces que prostitutas visitaron a la era en esos tiempos de fiesta y esos tiempos así. En Oseas 9, Dios utiliza esa ilustración para hablar del pueblo de Israel y dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces, esto fue algo muy común en aquel entonces. Entonces, el plan de Noemí era de acuerdo con la Biblia y fue de acuerdo con la cultura, pero estaba lleno de peligros. El peligro para Ruth, que se fuera identificado como prostituta. Tenía el peligro de ser violada. Pero Noemí le dice cómo proceder. Versículo 3 otra vez. Dice, vayas allí y no te anuncies al varón. Realmente, escondete. Mire dónde está, escondete, y después más adelante va a decir, acércate calladamente. Ahora, chicas, ponete en el lugar de eso. Tu suegra te manda al granero, todos los hombres están durmiendo allí, y tu suegra dice, anda allí cuando está terminando la luz del día y nadie te ve, escondete atrás de algunos montones de grano, identifica dónde está el hombre, no te equivoques. Terminás descubriendo los pies del hombre equivocado. Y esperes. Versículo 4. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. No voy a preguntar si alguien ha hecho eso alguna vez. Qué raro, ¿no? Qué cosa rara, pero ponete en lugar de Ruth, porque ella no era de Israel tampoco. Y la suegra dice, anda allí, mira dónde está, cuando está todo oscuro, nadie sabe, nadie puede ver nada, calladamente anda donde vos sabés que está el hombre que vos identificaste y descubrí sus pies. ¿No? Y después dice, y te acostarás allí. ¿Dónde tenía que acostarse? A sus pies. A sus pies. Y después dice, y él te dará lo que hayas de hacer. Ahora, una vez más, chica, ponete en el lugar de esta pobre mujer. ¿Te gustaría ir a la era? ¿Te gustaría ir a la oscuridad? Imagínate tu corazón palpitando, estás allí en la oscuridad, identificaste al hombre, ahora te acercás y no sabes si alguien te va a escuchar, te pones allí y después descubrir los pies. Pobre vos, con los pies fríos, ¿no? Ahora, si vos lo haces esta noche, te mandamos a casa. No es nuestra cultura y no debes hacer así. Pero chicas, te pregunto, ¿qué te parece el plan? Bueno, ¿cómo respondió Ruth? Recuerdan lo leal que fue a Noemí, como ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y dice, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Voy a hacer todo lo que tú digas. No lo entiendo bien, nunca lo he hecho. No es la costumbre de mi país. Pero yo soy ahora el pueblo de Dios. Esto es el mandato de Dios y esto es la manera de hacerlo. Yo lo voy a hacer. Entonces, vemos en primer lugar que en momentos cuando la cultura puede cambiar de vez en cuando y ser distinto, la primera manera de responder es respondiendo con un plan bíblico. Esto fue un plan bíblico en el medio de una cultura que nosotros no entendemos. La segunda manera de ser fiel en un momento así es actuar con fe como Ruth. Ahora mire a Ruth, que ella dijo a su suegra, haré todo lo que te mandes.
Pero podía haber dicho eso y después huido, ¿no? Hay muchas personas que dicen, sí, mamá, voy a tal y tal lugar y van a otro lugar, ¿no? Pero mire lo que ella hizo. Por fe, ella obedeció a la letra lo que había dicho su suegra. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ella obedeció en todo, aunque no lo entendía. El narrador, como está diciendo, ¡y lo hizo! ¿Podés creerlo? Lo hizo. Y ahora vamos a ver qué va a pasar. Pero tenemos que ponernos en su lugar, con ese peligro, escondiéndose, acercándose al hombre correcto, descubriendo sus pies y esperando que él se da cuenta. Y cuando se da cuenta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a decir? Y estoy allí esperando, diciendo, este viejo, ¿cuándo se va a despertar? No. Estoy cansado de esperar a ver lo que va a pasar. Ahora, déjame dar una advertencia acá. No imaginen cosas acá que no dice que pasaron. No hay nada inmoral acá. En hebreo, descubrió los pies. En hebreo, la palabra pies, ¿sabe lo que significa? Pies, pies. Sí. Descubrió los pies. Listo. Hay algunos que quieren meter cosas acá que no están. Nunca debemos agregar cosas a la Biblia. Lo entendemos tal cual como está escrito. Ella descubrió los pies. Eso fue la costumbre. No había nada de inmoralidad. No hay fornicación aquí. No agregamos de nuestra cultura cosas a su cultura pensando lo que podía haber pasado en un momento así. Esto fue algo cultural y no fue inmoral en la cultura en la cual fue, y no hicieron nada inmoral. Pero vemos que Ruth es una mujer de fe. En versículo 9, entonces él dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ella responde, soy Ruth, tu sierva. Y él ya enseguida sabe quién es la que se convirtió diciendo, tu Dios será mi Dios. Es la que él dijo en capítulo 2, versículo 2, se ve que él sabía de ella porque estaba refugiado bajo las alas de Jehová. Es la que él observó que trabajaba y nunca descansaba. Es el que él vio, que vimos ayer, que fue humilde, agradecida, leal a su suegra. Él ya sabía todas esas cosas. En versículo 10 él dice a ella, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no siendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Qué está diciendo allí? Él está diciendo que ella fue bondadosa y su primera bondad fue lo que él había nombrado ayer, cuando él dijo que era con bondad, misericordia, esed en hebreo, para su suegra. Y ahora dice que otra vez muestra más bondad, porque en vez de buscar a un joven rico, ella cumplió con la palabra de Dios. Buscó realmente un hombre que aparentemente no era tan joven y que trabajaba allí en la era. Y él dice, fuiste muy bondadosa con tu suegra, ahora estás siendo bondadosa también, porque no estás haciendo lo que quizás te convendría según el mundo, sino estás haciendo lo que glorifica a Dios. Y dice entonces versículo 1, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué testimonio! Él no dice porque yo sé que eres virtuosa, él dice todo mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Amén, amén. Que cada chica que está presente, cada mujer presente, eso es lo que tú quieres que sea tu testimonio. Que todos cuando piensen en ti o si tienen que hacer un comentario sobre ti, dicen, ella es una mujer virtuosa, una mujer de Dios, una mujer de virtud. Y varones, eso es la mujer con la cual vos querés casar. Debes buscar una mujer así. Ahora, Ruth, entonces, ¿qué hace Ruth aquí? Tenemos que entenderlo dentro de su contexto. Lo que Ruth hace en este pasaje, escuchen bien, no lo hagan, chicas. Lo que Ruth hace en este pasaje es proponer matrimonio a vos. No se pone de rodillas con un anillo, pero ella está proponiendo matrimonio. Miren, en versículo 1, eso fue la intención de Noemí, que se casaran. En versículo 3, cuando sacó su ropa de viudo y puso ropa común, eso fue su intención. En versículo 7, cuando descubre los pies, eso fue una manifestación de decir, quiero casarme contigo.
En versículo 10 vemos que Booz lo entendió así cuando dice, bendito seas, tu postrera bondad era mayor que la primera. Él entendió su segunda bondad, que fue no casarse con un joven, sino estaba proponiendo matrimonio a él. Y en versículo 16, cuando ella llega a su suegra y la suegra dice, ¿qué hay, hija mía? Sería mejor traducido, ¿quién eres, hija mía? Y uno dice, probablemente lo tradujeron así porque es difícil entender que Noemí dice a Ruth, ¿quién eres? Pero la palabra significa en quién eres porque estaba diciendo, ¿eres una viuda o eres una esposa? Porque Noemí no sabe cuando llega a casa esa mañana si ya está casado o no. Y dice acá que ella entonces, versículo, perdón que lo perdí, versículo, no me ayuda. Ella dice a él, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Eso es ella proponiendo matrimonio. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ahora otra vez, chicas, no vayas a leer esta noche. No descubre los pies de nadie. No te acuestes a los pies de nadie. Eso no es lo que tenemos que seguir de Ruth acá. Lo que tenemos que seguir de Ruth acá es su fe y su bondad en obedecer la palabra de Dios cuando hubiera sido fácil buscar un joven rico, como dice Booz, y casarse con una persona que por allí le hubiera convenido si estaba buscando placer. Ella no estaba en su cultura, no estaba en su propio mundo, pero cumplió con el plan de Dios, cumplió con la ley de Dios, estaba dispuesto a extender el nombre de su marido y su familia. Entonces ella sigue el plan de su suegro y va allí y dice a Booz, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, que significa, casate conmigo. Algunas chicas están diciendo, ay, qué bueno, si el pibe no se mueve, yo puedo proponer matrimonio. Pero no es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Booz? ¿Cómo va a responder a este plan y a la fe de Ruth? La tercera manera de ser fiel en cualquier cultura es ser un hombre obediente como Booz. Ahora vamos a pensar en Booz y lo que estaba pasando con él. Miren versículo 8, dice, aconteció, otra vez esa palabra, ¿no? Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Es interesante que no se despertó porque sus pies tenían frío, ¿no? Eso es lo que hubiéramos esperado, sino que dice, aconteció por suerte, por casualidad, que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Debemos entender que Dios dijo, Booz, despiértate. Eso es lo que está pasando. No hay nada de casualidad acá, es que Dios que está obrando. Dios despierta al hombre. Y dice, versículo 8, he aquí, ¿recuerdan esas palabras? He aquí. Mirad, pero este es un mirad, pero increíble. Mirad, hay una mujer durmiendo a tus pies, ¿no? Eso nunca me pasó. No sé si a vos te pasó. Él allí está en la oscuridad y se despierta, y he aquí una mujer durmiendo a sus pies. Entonces él dice en versículo 9, como ya vimos, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y aquí está, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Cuando ella dice eso, está diciendo, cúbreme, cúbreme. Cúbreme por el frío, es lo menos importante. Cúbreme para que yo tenga el descanso y protección que necesito como una mujer. Está diciendo, casate conmigo. Es como la ceremonia realmente. Si él dice sí, ¿no? Como hacemos hoy, ¿tú prometes? Sí. ¿Tú prometes? Sí. Bueno, están casados. Ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, y si él lo hace, están casados. Eso fue la ceremonia en aquel entonces. Es una nueva relación, hubieran sido casados. Encontramos algo parecido en Ezequiel 16:8 que dice,
Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era el tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová. Jehová está utilizando esta cultura, este evento y esto que pasaba no solamente acá para hablar de su relación con Israel. Y dice, yo te cubrí con mi manto, yo entré en pacto contigo. Y eso es una ilustración de lo que vemos acá. Es interesante si miramos en versículo 9, extiende el borde de tu capa. La palabra borde es la misma palabra en hebreo que encontramos en versículo 2, que es la palabra alas. En el capítulo 2, versículo 12, el mismo voz bendice a ella y dice que Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas. Es la misma palabra que encontramos en este pasaje. Él dice, vas a estar bajo las alas, vas a refugiarte bajo las alas de Jehová. Y ahora ella dice, extiende tus alas, el borde de tu capa, misma palabra, sobre tu sierva. Entonces, él dice, vas a estar refugiado bajo las alas de Dios, de Jehová. Y ella está diciendo, estoy pidiendo que estoy bajo la protección de tus alas, como mi marido. ¿Saben que es interesante cómo Dios hace las cosas? Porque ella ya estaba bajo las alas de Dios, pero ahora Dios le da la oportunidad de estar también bajo las alas de vos, como su protector, como su marido, como él que lo iba a cuidar. Y Dios entonces utiliza el mismo hombre para ser la protección de esta mujer, bajo la lideranza de Dios mismo. Realmente encontramos exactamente la misma cosa en el Nuevo Testamento, porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice que Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Aquí está diciendo ella a vos, seas tú el que pone sus alas sobre mí para ser mi protector. Mujeres quieren casarte con un hombre de Dios que te va a proteger y que te va a hacer tu cabeza y que te va a guiar, porque Él está refugiado bajo las alas de Dios. Él no puede protegerte bien, Él no puede, sus alas no sirven de nada si Él no está bajo las alas de Dios. Y eso es lo que vemos acá. Y ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Qué es la respuesta de vos? Bueno, comienza bien, versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Ay, pero vos, eso no es la respuesta, yo haré contigo lo que tú digas. La respuesta es extender el borde de tu capa, ¿no? Y él le alaba en versículo 10. Bendito seas tú de Jehová, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, que ya vimos lo que significa eso. Tu bondad, su misericordia, esed, has sido virtuoso, estás haciendo lo que glorifica a Dios en vez de buscar placeres. Qué bueno que eres, qué buena mujer que eres. No dice acá, mire, dice, bendito seas porque eres virtuosa, que bendito que seas porque tu misericordia y tu bondad ha sido bueno. Él no dice, bendito seas porque eres hermosa. Él no dice, bendito que seas porque tu cuerpo es sensacional. Él no dice, bendito que seas por cosas que Él puede ver sensualmente. Nada de eso está en el texto. Él dice, bendito que seas porque eres una mujer de Dios que por fe ha obedecido al Señor. Y otra vez, yo sé que es el mismo refrán. Buscad hombres, una mujer así. Mujeres sean así para atraer un hombre como vos. Porque Él está interesado en ella solamente porque ella es una mujer de Dios. Ahora, versículo 12 entonces, Él dice, ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Qué lindo que vos fue un hombre que seguía la ley al excedente. Eso fue fantástico en capítulo 2, ¿no? Y ahora, Ruth no, pero sería muy fácil para una mujer decir, ¿podés creerlo? Quería un hombre que cumple la ley en excedente y ahora no va a casar conmigo porque no le corresponde por un pequeño detalle, ¿no? Pero gracias a Dios que fue así.
Gracias a Dios, porque él estaba dispuesto a obedecer al Señor en todo, aunque él estaba totalmente interesado. Pero más importante que decir sí ese día, esa noche, y casarse esa noche, era cumplir con los mandatos de Dios. Ahora, mire cómo él trata a esta mujer. Y hombres, así como vamos a ver ahora, es como vos debes tratar a una mujer antes del noviazgo, en el noviazgo, después de casarse. Versículo 12. Él dice, ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces él va a cumplir con toda la palabra de Dios. Versículo 13, pasa aquí la noche. Y la última parte del versículo 13, descansa pues hasta la mañana. ¿Qué está haciendo con eso? Está diciendo, no vuelves a casa ahora porque es peligroso. Quédate acá. No soy tu marido, no sé si voy a ser tu marido y yo te voy a tratar con respeto, pero quédate acá porque es peligroso en este horario volver a casa. Aquí estás protegido. Quédate. Versículo 14. Después que durmió a sus pies, a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieron reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Él no aprovechó de ella en toda la noche y ahora él protege su testimonio porque dice, quédate a la noche, pero antes de que sale la luz, anda, porque nadie va a poder interpretar por qué estabas aquí. No estamos casados, no van a saber por qué no estamos casados y no van a saber por qué estabas acá. Y era la costumbre a veces a tener prostitutas en esos lugares. Entonces, justo cuando está por salir la luz, él dice, ahora es el tiempo de ir a tu casa, porque no quiero que nadie piense mal de ti. Versículo 15, en el medio de todo esto, ¿qué hombre que es este? Él dice, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Otra vez le da comida, como ya vimos antes, pero miren por qué, versículo 18. Dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, pero no, eso no es. Versículo 17, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Él honraba a la suegra de ella cuando todavía no era la suegra de él, ¿no? Pero le honraba a la suegra. Muchas veces en los noviazgos y aún en los casamientos hay problemas, ¿no? Con las suegras y también con los suegros. Y saben, jóvenes, piensen en eso en su noviazgo, pero que eso no debe existir. No debe existir. ¿Sabe por qué no debes tener problema con tu suegra? ¿Sabe por qué? Porque es la mamá de tu marido o es la mamá de tu esposa. ¿Por qué no debes tener problema con tu suegro? Porque es el papá de tu marido o el papá de tu esposa. Claro, se meten donde no deben meterse. Piensen distinto a lo que pensamos generación a generación. A veces dan su opinión y ¿sabe qué? Nadie pidió su opinión. A veces la mamá no quiere perder a su hijo porque sabe que tú no lo vas a cuidar tan bien como ella, entonces se mete. Pueden pasar un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Es la mujer que criaba a tu marido o tu esposa. Hay que honrarla. Es el hombre que criaba a tu hijo o tu esposa. Hay que amarlo. Y si son difíciles de amar, amarlos porque son los padres de tu esposa. Yo dije anoche, mi esposa trata a mis padres como si fueran sus propios padres. Y a veces no es fácil hacerlo, pero yo sé por qué lo hace. Ella lo hace porque ama a mí. Ama a mí. Y sabe que si ella tiene problemas con mis padres y mis padres quieren estar bien conmigo, pero eso va a causar un montón de problemas para mí. Ella ama a mis padres. Mis padres aman a ella, pero ella los trata como si fueran sus propios padres. Déjame decirles algo. Si tu novia no puede tratar con respeto a sus propios padres o a tus padres, es muy probable que más adelante no va a tratar con respeto a ti. Están mostrando con sus actitudes hacia sus padres, hacia sus suegros, su actitud hacia autoridad, su actitud hacia familiares, cómo va a llevarse en distintas situaciones. Este hombre no tenía ese problema. Aunque no sabía si iba a ser el marido o no, él dijo, no podés ir a tu suegra sin nada. Entonces le dio apenas
30 kilos de grano, ¿no? Ruth debe haber sido una mujer fuerte, ¿no? No tenía mochila. 30 kilos le mandó. Hombres, así como este hombre trató a su, vamos a llamarlo novia en este momento, así debes tratar a una mujer. Así debes tratarla cuando querés ganarla, cuando querés que sea tu novia, cuando querés que sea tu esposa, y así debes tratarla por el resto de su vida. Eso es lo que este hombre demostró en este lugar. Pero ahora, ¿dónde estamos en esta historia? Versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate. Toda esta historia y nos terminamos esta noche, ¿qué? Esperando hasta mañana. Es lo que vamos a hacer, vamos a esperar hasta mañana. Pero vos y yo vamos a dormir bien esperando hasta mañana. Pero pobre Ruth, ¿cómo pasaba la noche? Me imagino que diciendo, ¿cómo va a salir esto? Porque no sabía, y vos tampoco sabía. Pero ¿sabe qué? Supongo, conociendo a los dos por lo que vemos en el pasaje, que los dos descansaron bien esa noche esperando, porque estaban esperando ¿en quién? En el Señor. Estaban esperando en el Señor. Uno de los problemas más graves en el noviazgo o en querer tener un novio es no querer esperar. Es difícil esperar. Aunque ustedes no lo creen, yo me acuerdo de ser soltero, ¿no? Mi memoria ya casi no me lleva hasta allí, pero todos nosotros los casados nos acordamos. Nos acordamos cuando no tuvimos novia, cuando no sabíamos si algún día alguien iba a estar dispuesto a casarse con nosotros, ¿no? Y también queremos tener una familia y queremos servir al Señor junto con una compañera que amaba al Señor y todas esas cosas. Pero hay que esperar. Pero hay dos maneras de esperar. Se puede esperar tratando de arreglar solo, decidiendo primero hacer una lista, quiero un varón así, pum, 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 como vos, y después decís, no veo ningún vos, así que vos, versión 2, menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. Que sea un hombre varonil, hombre no varonil. Porque no queremos esperar. Porque no estamos seguros de lo que Dios va a hacer. No estamos seguros cuándo lo va a hacer. Y tenemos miedo de terminar la vida siendo solteros. Pero tenemos que esperar al Señor. ¿Crees que el Señor tiene un mejor plan para tu vida que vos? ¿Amén? Muy pocos lo creen, me parece. Es esencial que lo crean. Porque si no lo creen, van a adelantarse y van a ser desastres. Lo que vemos en este pasaje, entonces, mira, voy a hacer algunas comparaciones y ya termino. La cultura aquí, mucha de la cultura no es para nosotros. Por ejemplo, no dejes que alguien arregle tu matrimonio. Les sugiero eso. Pero sí honrad a tus padres. No vayas a la granja de noche. Vaya a la iglesia. ¿Querés encontrar un marido así? Anda a la iglesia. No a la era. No descubre los pies de nadie, pero dedícate a ser un creyente maduro, hombre o mujer de Dios para el día que el Señor trae a tu vida a la persona con el cual Él quiere que cases. Chicas, no propones matrimonio, porque si Él no puede hacerlo, tampoco va a poder liderarte en tu vida. Yo sé que es frustrante cuando el pibe no se mueve. Pero el pibe que no se mueve y no se mueve y no se mueve, al final no se mueve, vas a tener que liderarlo por el resto de tu vida. No busques un hombre rico, aunque no es malo que sea rico. No busques un hombre rico, no busques una mujer sensual. Busques un creyente que tiene a Dios en primer lugar en su vida. No busques un redentor, busques un redimido. Dios es soberano. Él va a hacer cosas fabulosas con tu vida. Está haciendo un tapiz también con tu vida.
Pero tenés que creer que Dios es soberano y que Él es todopoderoso y que Él te ama y que Él va a hacer mejor con tu vida de lo que vos podés imaginar. Ahora tenés que esperar. Y ahora hay que esperar. El hombre fue a descansar, la mujer también se fue a descansar. Y los dos pasaron la noche esperando en el Señor a ver el final de este gran tapiz que está haciendo el Señor. Y mañana nosotros vamos a ver también cómo termina. Jóvenes, ¿podés esperar en el Señor? ¿Podés esperar? ¿Podés creer que el Señor tiene algo fabuloso para ti? Y esperar. Haga una lista, chicas, de cómo va a ser ese varón con el cual te vas a casar. Varones, haga una lista. Ahora, pero no pongan en la lista dinero y posición y fama. No, pongan en la lista las cosas bíblicas que hemos visto. Si el Señor te da alguna de esas otras cosas, amén. Pero hay cosas que no son negociables. Y si te casás con una persona que cumple con esos no negociables bíblicos, tenés toda la oportunidad de tener un matrimonio que glorifica a Dios, que te trae felicidad y gozo y alegría por 74 años como mis padres, por todos los años que el Señor quiere. Pero vos tenés que creer y tenés que estar dispuesto a creer de tal punto que estás dispuesto a esperar. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje que es un poco difícil de entender, porque nosotros no vivimos en aquellos tiempos y las costumbres nos parecen extraños. Pero te damos gracias, Señor, que culturas cambian, pero tu palabra nunca cambia. Y culturas pueden ser diferentes, pero los mandatos de tu palabra son iguales. Y ayúdanos, Señor, a tomar estas verdades que hemos visto hoy y entenderlos en su contexto, entender lo que pasó en aquel entonces, para que entendiéndolo podemos nosotros llevar adelante noviazgos cuando llegue el momento que de esperar tus tiempos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchos años trabajé con los jóvenes y los jóvenes tienen algunos textos fuera de contextos. Y uno decía, cargando así a las chicas, dice, esta tiene un texto lema, el que a mí viene no le echo fuera, dice. Vamos a inclinar los rostros con los rostros inclinados. Es triste, jóvenes.